La Biblia nos enseña lo que tenemos, lo que somos, lo que hemos alcanzado. Y lo hemos alcanzado porque Cristo ha sido bueno con nosotros, porque Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Cada uno de los que creemos en Cristo Jesús. Ahora, yo debo de saber que estoy bendecido y debo de saber que Dios me ama, que Dios está conmigo. Debo de saber que la razón que Él envió a Cristo Jesús fue para acercarme a Él, no para alejarme de Él, sino para acercarme a Él, porque el Señor no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, que yo debo de conocer el propósito primordial de Dios. El hombre se va a perder, el hombre, mucha gente no va a alcanzar. ¿Por qué? Porque no recibieron, simplemente porque no recibieron la salvación. Pero el propósito primordial de Dios es de que todos nosotros alcancemos la gracia, la bendición, la luz de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. En Juan 17:23 encontramos ese versículo que dice el Señor Jesús que debemos de conocer, y el mundo debe de conocer, que hemos sido amados por el Señor. El mundo debe de saber que somos amados. Me gusta aquel comentario que hace aquel evangelista, Jesse Duplantis, y lo he oído de él y lo he oído de otros que se han subido a su avión de él, porque él tiene su avión para predicar la palabra de Dios. Ahora tiene dos. Ahora tiene uno él y otro para la esposa, porque la esposa sale a predicar y le han reclamado y le han dicho: ¿y por qué tienes dos aviones? Y él les dice: ¿tú tienes carro? Sí. ¿Tu esposa tiene carro? Sí. Entonces yo, ¿por qué no puedo tener un avión cada quien? Uno yo y otro mi esposa. Pero el comentario es de que él tiene dos letreros en su avión ahí. Uno dice: Dios ama a Jesse. Es un letrero. Dice: todo el que sube a mi avión, lo primero que mira es ese letrero: Dios ama a Jesse. Y el otro letrero que tiene es: Dios ha sido bueno con Jesse. Todo el que entra a mi avión dice, por fuerza mira ese letrero, y si lleva un trayectorio de 3, 4, 5 horas, todo el camino ve ese letrero enfrente de él: Dios ha sido bueno con Jesse. Porque la realidad es que nosotros debemos de saber que Dios nos ama. Debemos de saber que Dios está con nosotros. Se nos debe de grabar. No sé si usted se pone recordatorios en su refrigerador ahí, hermano. Cita con el doctor jueves 1 de la tarde. Posiblemente usted hace eso. Posiblemente, o tal vez ahora más tecnológico con su teléfono, un recordatorio, ¿verdad? Pero debemos de también ponernos un recordatorio de que Dios nos ama, de que Dios está con nosotros. Y cuando yo tengo grabado eso en mi corazón, cuando venga la adversidad, porque la adversidad viene, mi hermano, a todos. Cuando Pablo dice en Efesios 6, dice que nosotros debemos de ponernos toda la armadura de Dios para que cuando venga el día difícil, después de que pase el día difícil, nosotros sigamos de pie. Pero no dice que por si viene el día difícil, sino que dice cuando venga el día difícil. Pero yo debo estar preparado en mi corazón que Dios me ama y que Dios está conmigo. Ahora, ahí en Juan 17:23, cuando dice la palabra, dice ahí el Señor Jesús en su oración, dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Y lo que me llama la atención es que dice: y que los amaste tal como me has amado a mí. Es decir, que yo creo en el amor de Dios por Cristo Jesús. Yo creo completamente. Yo creo que a Cristo Jesús el Padre no le niega nada, mi hermano. Nada, completamente nada. Y cuando yo pienso en el amor, si el amor que Dios tiene para mí, entonces eso me lleva a recibir lo que Dios tiene para mí y lo que Dios ha hecho por mí. Ahora regrese conmigo a Efesios 1. Porque ahí en Efesios 1 me enseña lo que yo he alcanzado o lo que Dios ha hecho por mí, que debo ponerlo en mi corazón. Porque Él envió a Cristo, repito, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para que el mundo sepa que Dios es bueno. Dios tiene amor por el mundo. La Biblia dice Pablo que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo.
Quiere decir que sí hubo un tiempo cuando Dios estaba en enemistad con el mundo. Estaba en enemistad, pero en Cristo Jesús lo estaba reconciliando consigo mismo. Y nos ha dado, dice Pablo, la palabra de la reconciliación. Decirle al mundo que Dios ya no está peleado con el mundo. Ya no. Reconcíliate con Dios. Acércate a Dios. Dios ya no está peleado con el mundo. Dios no está contra ti. Dios está contigo. Porque si yo supiera que Dios, o yo creyera que Dios está contra mí, entonces yo acepto la derrota y entonces estoy perdido, porque yo creo que como he desagradado a Dios, entonces Dios está contra mí. Dios dice, no, si haces algo malo, mira, arrepiéntete. Abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios no quiere que el impío muera, sino que el impío se arrepienta. Ahora, ahí en Efesios 1, dice el versículo 4, sigue diciendo, después de que dice que hemos sido bendecidos con toda bendición. Y aquí están las bendiciones que Dios nos ha dado. Lo primero dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Escogidos, ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Piense en una bendición espiritual. Yo fui escogido. Y escoger siempre implica en desechar a otro o en desechar a otra. Es decir, que tú cuando te casaste, gracias a Dios, tuviste la oportunidad de escoger. Dios te mandó al mundo y te mostró el jardín lleno de flores, mi hermano. Y dijo, te casas con la que quieras, y tuviste que escoger. Y escoger a una implicó desechar a otra, pues. Cuando me escogió a mí, implicó desechar a alguien más. Desechar. Y cuando desecho, o cuando alguien fue desechado, cuando Dios me escogió, en mi escogimiento desechó a alguien más, y cuando ese alguien fue desechado, yo reconozco la importancia que yo tengo para Dios. Según nos escogió. Diga conmigo, Dios me escogió. Piense, mi hermano, cómo Dios lo escogió a usted. ¿Cómo lo miró? Quizás usted mismo no se convencía de usted mismo. Posiblemente usted decía, no, es que yo la verdad no, sinceramente yo no la hago. Sinceramente yo no funciono adecuadamente. Y entonces cuando me mira a mí y dice, te voy a escoger a ti. Y me escogió, ¿para qué? Dice el versículo 4, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Además de esa bendición de escogernos en Él antes de la fundación del mundo, dice que en amor nos predestinó para adopción. Diga conmigo, para adopción. Predestinados. Predestinados tiene que ver con destino y tiene que ver con predestino. Predestinación. Destinados desde antes. Predestinados, pero dice ahí para adopción como hijos para sí. Para hijos de Él. Miren, por favor, no se me ofenda a nadie. Pero cuando usted quiere adoptar le llaman cachorrito, no sé por qué llaman a los perritos así, pero bueno, así le llaman, ¿no? Para mí es una palabra rara, pero. Y usted va allá al shelter de los animales, allá va a buscar y usted escoge el más bonito, mi hermano. Este es para mi casa. Este me lo voy a llevar. Usted no escoge el más feo. Usted escoge el que a usted le agrada más, el que se mira más bonito. Pero cuando Dios nos escogió, nos predestinó para hijos de Él. No solamente como, en este caso, no como una mascota, sino como hijos o como familia de Él, predestinados. Es decir, que cuando yo vine a la tierra, fíjese que yo no sabía mi predestinación, pero Dios dice, yo te bendigo a ti con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y dentro de esa bendición incluye que estás predestinado para ser mi hijo. Piense en su pasado. Piense cómo nació. Piense cómo creció. La Biblia nos enseña que estábamos sin Dios en el mundo. Realmente no nos interesaba mucho lo que Dios pensara de nosotros. Quizás algunos teníamos no temor, sino miedo, porque temor implica reverencia. Pero no teníamos reverencia hacia Dios. Lo que teníamos era miedo de que nos fuera a pasar algo malo. Pero cuando Dios dice, yo te predestino para ser mi hijo, para ser de mi familia. Y la familia
es la que tiene confianza. La familia es la que, hermano, puede caminar libre en la casa. Diga conmigo, libre en la casa. Dios quiere que caminemos libres en la casa de Dios, en el pueblo de Dios. Pero sabiendo que fuimos predestinados para adopción como hijos, dice ahí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. A Él le plació. Diga conmigo, a Él le plació. O sea, no me escogió por decir, bueno, este está perdido, voy a hacer una buena obra con él. Dijo, no, yo te amo y además yo tengo el poder para transformarte. Así es que Dios no tiene imposibilidades. Dios tiene posibilidades. Amén. Si nosotros queremos hacer algo bueno de nuestro cónyuge y algo bueno de nuestros hijos, que un día lleguen a hacer algo bueno y que puedan. Pero Dios no tiene imposibilidades. Y cuando Él te escoge y me escoge para que seamos de la familia de Dios. Y Dios quiere que caminemos en la tierra como hijos de Él. Y como hijos de Él es que a alguien le interesamos. Alguien piensa en nosotros. Por eso nadie se debe sentir que nadie piensa en Él. Que no le importa a nadie. No, hay alguien que sí piensa en nosotros. Piensa en el hijo pródigo. Se va de la casa y se va a gastar los bienes del padre. Y vive perdidamente, pero en la casa hay un padre que piensa en él. En la casa hay un padre que todos los días, todas las tardes sale a ver si viene su hijo. Y un día aparece. Y los demás no lo conocieron. ¿Por qué no lo conocieron? Por la forma en que venía. Porque se fue como hijo de rey, se fue bien cambiado, se fue bien trajeado, se fue contento. Y venía, mi hermano, despeinado. Venía, piensa en alguien con harapos, sin cortarse el pelo y además viniendo de apacentar marranos. Y nadie lo conocía, pero el padre sí lo conoció. Porque el padre corrió a abrazarlo. Cuando yo llegué al evangelio, fíjense que los demás, nadie se dio cuenta de lo que Dios tenía conmigo. Nadie, pero Dios sí. Porque Dios, Él no mira como el hombre mira. Porque hay un Padre celestial que Él te conoce a pesar de la condición en que estés. Somos familia de Dios. Diga conmigo, soy familia de Dios. Así es que no sé si tú aspiras un día a ser de la realeza en la tierra, pero pertenecemos a un reino celestial donde somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque nuestro Padre celestial es Dios, es Rey. Amén. Y entonces dice ahí que dentro de esa bendición espiritual nos predestinó. ¿Para qué? Bueno, conforme al beneplácito de su voluntad, porque en su voluntad a Él le plació. Y el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, para que se alabe que Él es bueno. O sea, Dios hace multitud de cosas, mi hermano, para que se alabe que Él es bueno. ¿A quién le gusta que la gente digan de usted que usted es malo? Nadie, ¿verdad? No, de mí no. Desafortunadamente más de alguno lo dice y posiblemente lo dirá por alguna mala experiencia posiblemente. Pero Dios no está interesado en que la gente piense que Él es malo, sino que la gente piense que Él es bueno. Y por eso fue para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido o nos ha dado en el amado, es decir, en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero para que la gente diga que Él es bueno, para alabar su gracia, no para alabar su enojo, no para alabar su ira, no para alabar otra cosa, excepto para alabar que Él es bueno, que Él es misericordioso. Y entonces dice ahí que para alabanza, para alabarlo a Él. Versículo 7, además de que nos ha predestinado, nos ha escogido antes de la fundación del mundo para ser santos, dice el versículo 7 que en Él tenemos redención. Diga conmigo, yo tengo redención. ¿Qué es eso? Que alguien pagó por mí. Eres tan importante y soy tan importante que alguien pagó por mí. Dios nos dio valor. Dios, mire, cuando alguien compra algo caro, se le debe de dar valor. Dicen por ahí. Dicen que, por ejemplo, las cafeterías como Starbucks, ellos pueden dar su café más barato, a $2, a $1.50, a $2.50,
pero dicen que no lo pueden bajar de precio, porque si lo bajan de precio la gente ya no compra. Porque la gente cuando compra un café a $6 siente que está comprando algo muy bueno. Y entonces ellos pueden darlo a $2, pero no lo pueden dar a $2 porque la gente ya no compra si lo dan a $2. Porque la gente dice, entonces es cualquier café entonces. Pero es el mismo café, solamente que se los tienen que dar caro para que la gente piense que es bueno. Cuando se paga por algo, no, es una realidad eso, ¿sí sabías? Es verdad eso, 100% verdad. Ellos mismos lo dicen, en documentales ellos mismos lo dicen, no podemos darlo más barato, sí podemos darlo más barato, pero no podemos darlo porque la gente ya no compra. Tenemos que darlo caro para que la gente compre, porque sienten que están comprando algo muy grande. Cuando a algo se le da valor, la gente dice, ese vale mucho. Nos redimió. ¿Por qué? Por su sangre. Piensa lo que pagó, dice el versículo 7. Dice, en él tenemos redención. Redención es que te compran. Redención es redimir. Estábamos vendidos, estábamos empeñados. Alguien más tenía autoridad sobre nosotros. Y entonces vino alguien a redimirnos, a rescatarnos, a sacarnos de ese hoyo. Y le dijeron, bueno, si quiere rescatarlo vale mucho. ¿Cuánto vale? La entrega total de Cristo Jesús. Y entonces viene el Señor Jesús y paga por nosotros. ¿Cuánto realmente creemos que Jesús pagó por nosotros? Mire, si dice Pablo que en la vida a duras penas alguien moriría por un justo, pero ¿quién moriría por un pecador? Y Él vino y murió por nosotros. Él vino y nos redimió. Dice ahí el versículo 7, tenemos redención mediante su sangre. Dice el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Qué gracia tan maravillosa. Pero nos redimió, nos compró, nos trajo hacia Él. Por eso nadie le puede decir al Señor Jesús que no puede perdonarnos. Nadie. Mira, hizo esto y esto y esto y esto. Y el Señor Jesús dijo, bueno, ¿y a ti qué? Porque Él no solamente nos perdonó, sino que primero nos compró. Es decir, que si tú compras algo, tú puedes hacer con ese algo lo que quieras. Compras un carro viejo y tú decides, ahora es mío. Lo puedo restaurar a que esté en una condición como nuevo, o lo puedo vender como chatarra vieja, o lo puedo destruir y venderlo en partes. ¿Por qué? Porque Él lo compró. Y si alguien le dijera, no, tú no puedes restaurar ese carro, ¿por qué no? Es mío. Yo lo compré. Sí, pero está muy viejo y está muy destruido. Sí, pero yo puedo. Yo tengo lo suficiente para restaurar. Eso me agrada de Dios, mi hermano. Porque Él tiene lo suficiente. Diga conmigo, tiene lo suficiente. Mire, yo humanamente, me gustan los carros, me gustan los carros clásicos ahora, pero en manos ajenas, no en las mías. ¿Por qué? Porque carecen de muchas cosas que a mí me gustan, como tecnología, comodidad y bolsas de aire y toda la cosa. Lo que quiero que traigan los carros. Pero una de las razones que no compro carros viejos para restaurar, porque es una pérdida de dinero. Es decir, que compro un carro en $5,000, un carro de los 50, le meto $60,000 para dejarlo como nuevo, $80,000 para dejarlo como nuevo, y después de todo eso, ¿cuánto vale? $35,000, $40,000 más. O sea, eso siempre es una pérdida de dinero. Pero cuando Dios me toma a mí y dice, yo tengo lo suficiente, yo tengo de sobra, a mí no me pesa restaurarlo. Yo sí tengo lo suficiente para restaurarlo, y me empieza a restaurar. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura del varón perfecto. Él tiene el poder. Diga conmigo, Él tiene el poder. Él tiene la autoridad. Si tan solo me entrego al Señor, si tan solo recibo que Él me redimió, que realmente Él pagó por mí. Y cuando pagó por mí, no me puso en una esquina y se olvidó de mí. No, Él dice, yo voy a trabajar con Él. Y me empieza a trabajar.
empieza a trabajar mi vida. Y empieza a derribar obstáculos que me impedían caminar con libertad en la tierra. Y mi mente empieza a ser transformada. Entrégate a una transformación de tu mente. Transformar la mente. ¿Qué puede hacer el Señor? ¿Qué puedo alcanzar? Quizás te sientes atado a decir, no, yo siempre voy a ser pecador. Yo siempre voy a caer en los hoyos todo el tiempo. Pero si dices, no, pero Él tiene el poder. Mire, vaya conmigo a Romanos 12:2. En Romanos 12:2 dice que debemos de transformarnos mediante la renovación de nuestra mente para que comprobemos. Dice el versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2. Dice, no os adaptéis a este mundo. Mira lo que dice, transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Renuévate. No pienses, yo siempre voy a caer. Yo siempre voy a ser un pecador. No, si puedes transformar tu mente. ¿Cómo transformo mi mente? Con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios. Transformar mi mente. Que ese es el trabajo que Dios quiere, porque la mente es la puerta para llegar al alma y para llegar al espíritu. Es más, la mente forma parte del alma. El alma está compuesta de la mente, la voluntad y las emociones. Y entonces cuando digo a través de mi mente Dios va a llegar a mi espíritu. Es el camino para que Dios llegue a mi espíritu. Y entonces me abro a abrir mi mente, abrir mi corazón. Todo lo puedo. Diga conmigo, todo lo puedo. Eso dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Yo debo de creer, todo lo puedo. Sí se puede. Diga conmigo, sí se puede. Si te atreves a creerlo, sí se puede. Se pueden hacer las cosas. Si quitas la imposibilidad de ti y metes la posibilidad de Dios en tu vida. Transformados mediante la renovación de la mente para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y perfecto. Y entonces dice Efesios 1, dice que hemos sido redimidos. No sé si a ti te agrada que fuiste redimido. Un día estaba mirando una película cuando estaba, no sé si así se le llame, la segregación racial, que no, creo que la segregación racial ya era cuando los morritos no podían entrar a las aulas de los blancos, ¿no? Ni a los baños, ni a los restaurantes. Creo que eso es, no estoy seguro. Pero no, estoy hablando del tiempo cuando había esclavitud y cuando había venta de esclavos en el mercado. Se llevaban a los esclavos, se ponían en medio y empezaba la subasta. Y entonces estaba mirando esa película como documental, historia, cuando compraban. Pero el problema es que a veces, por ejemplo, compraban a la mamá. Y entonces faltaba que se vendieran los hijos, niños pequeños de 8 años, de 9 años. Y entonces la mamá le decía a su nuevo dueño, le decía, compra a mis hijos también, compra a mis hijos también. Y aquel decía, no los quiero, nomás te quiero a ti para mi servidumbre en mi casa. Y aquella peleando, compra a mis hijos también. Y bueno, los hijos los compraba otro comprador en el mercado. Y entonces aquel se llevaba a los hijos como esclavos y ella se iba con otro allá. Pero fíjese, mi hermano, que cuando uno es comprado, cuando uno es redimido, y cuando uno tiene, Señor, que me compres tú a mí. Y el gozo de sentirme comprado. ¿Se imagina el gozo de esa madre si hubieran comprado los niños también con ella? Ven, está bien, los vamos a comprar para que te lo lleve. La mujer hubiera estado agradecida con ese amo. Me ayudó. Se trajo a mis hijos también para que viviéramos juntos. Pero cuando pienso en el Señor que me compró, y no me compró para esclavitud, me compró para hacerme libre. Es decir, que yo también estaba en una subasta, en un mercado también, donde, hermano, era esclavo y donde, ¿quién eran los que apostaban por comprar?
El pecado, obviamente, la fornicación, el alcoholismo, la drogadicción, cualquier vicio, cualquier mala costumbre. Ahí estaban peleando, pero un día viene el Señor y dice, yo lo voy a comprar. Yo lo voy a liberar. ¿Qué quiere Dios? Que ahora mi mente sea transformada, sea libre. Ahora soy libre. Yo soy amado por el Señor. Dios a mí me ama. Mire, eso es tan poderoso como usted no tiene idea. Repetir, decir, pensar, meditar, yo soy amado por Dios. Dios a mí me redimió, pagó por mí. Por eso cuando el diablo viene y me quiere atribular, digo, pero Dios a mí me compró y Él me liberó y el diablo no tiene poder sobre mi vida. Debes de caminar con libertad. Dice que tenemos redención por su sangre. Eso fue lo que Él pagó por esa redención, para el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Dice el versículo 9, también que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él. ¿Cuál misterio de su voluntad? Dice el versículo 10, con miras a una buena administración. Diga conmigo, una buena administración. Acepta que ahora puedes vivir en una buena administración. Hay un sistema en el mundo. Ese sistema en el mundo es de enfermedad, es de tristeza, es de codicia. Estaba mirando un documental que se llama Trabajo Interno, creo que se llama, algo así, no sé cómo se llama, Trabajo Interno. Y estaban hablando de la burbuja del 2008, cuando la gente perdió sus casas, perdió sus empleos, la economía se vino hacia abajo. Y sacan a la luz que todo fue planeado. Ahora sacan todo exactamente cómo empezó, cómo se planeó, todo. Pero cuando yo miro eso, recuerdo lo que algunos predicadores han dicho, que este mundo, el sistema económico de este mundo, es el sistema babilónico. Y Dios nos vino para rescatarnos de ese sistema. Y por eso me acuerdo lo que aquel evangelista Jesse Duplantis en esos años del 2008, cuando le preguntaban, ¿y cómo te va con la recesión? ¿Se acuerda de la recesión? ¿Y cómo te va con la recesión? Decía él, no participo. Y le decían, ¿cómo que no participas? Todo el mundo participa, quiera o no. No, yo no participo. Yo elijo, en pleno uso de mis facultades mentales, no participar. No hay que participar. No puedo meterme al sistema babilónico. El sistema babilónico es deudas. Bueno, ¿quieres casa? Tienes que endeudarte, quieras o no, tienes que endeudarte. ¿Quieres carro? Tienes que endeudarte, quieras o no, tienes que endeudarte. Ese es el sistema babilónico. Y por eso cuando esa burbuja explotó, agarró a todos los que agarró desprevenidos. Primero los emocionaron. Y la gente compraba casas y tenía su casa casi pagada la tenían y la empeñaban para comprar otras dos, para rentar aquellas dos casas y ahora tenían 3 emproblemadas. Cuando vino la recesión perdieron las 3. Y dicen, me faltaban ya 5 años para acabarla de pagar. Estoy hablando ahí en aquellas ciudades donde tardan 30 años pagándola. ¿Por qué? Porque hay un sistema babilónico. Pero yo puedo vivir en una buena administración. Diga otra vez conmigo, buena administración. Buena administración. Dice ahí, nos dio a conocer, versículo 9, el misterio de su voluntad. Y dice el versículo 10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, mire la buena administración, de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces Dios quiere que yo acepte esa buena administración que es todo en Cristo Jesús. Diga conmigo, todo en Cristo Jesús. Él es mi Señor. Él es el dueño de todo. Y le oro a Él, Señor, ¿qué quieres que haga? En todas las cosas. En mi hogar, en mi economía, en mi trabajo, en el lugar en que vivo. El apóstol Otto dice que decía, no sé ahora, pero decía que había gente hermanos que venían de su iglesia para acá, al este, o al medio este.
Se venían de California y porque les ofrecían que acá había buen trabajo, que se vinieran, que acá se ganaba mejor y que las rentas estaban más baratas, y amén. Y después hablaban para allá con él por teléfono y le decían, ¿cómo quisiéramos que hubiera una iglesia aquí como la de allá? Nos acordamos de los cultos. Y dijo, ¿para qué se van? ¿Para qué se van? ¿Le oraste a Dios? ¿Le preguntaste a Dios si ese era el lugar el que Él quería que tú fueras? Porque si Dios te lleva, vas a prosperar y vas a ser útil en Dios. Y Dios va a abrir las puertas para predicar la palabra y para recibir la palabra de Dios. Toda la administración es en Cristo Jesús. Por eso yo estoy bendecido en Cristo Jesús el Señor, mi hermano. Estoy bendecido en Él, porque en Él me ha bendecido Dios. Dice el versículo 11, también hemos obtenido herencia. Mire, repasemos un poquito. Dice el versículo 4, dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Versículo 5, predestinados para adopción como hijos. Ya con eso, mi hermano, me rayé, hermano. Ya con eso me saqué la lotería. Perdóneme, pero yo me saqué la lotería. Cuando Él dijo que me adoptaba como hijo, yo me saqué la lotería. Tengo un padre. Dicen en México que es bien padre, hermano. Pero adoptados. Dice el versículo 6, versículo 7. Además de la adopción, tenemos redención. Fuimos comprados mediante su sangre y nos dio el perdón de pecados. Dice el versículo 11 que aparte de eso también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Cuando alguien tiene mucho, ¿cuántos creen que Dios tiene mucho, mi hermano? Cuando alguien tiene mucho, tiene que buscar a quién dejarle su herencia. Tiene que buscar. Allá en Nueva York, una señora ya, no sé, creo como 90 años, que era viuda y había heredado una gran fortuna. Creo que le pagó en la universidad de dentistas, creo, no sé qué. Le pagó el estudio a toda la clase. No sé cuánto pagó. Porque el que tiene mucho tiene que buscar a quién dejarle. Y al que no busca a quién dejarle, ese está perdido, mi hermano. El que tiene mucho y lo que dice, no, lo voy a esconder bajo tierra y ahí nadie lo va a encontrar. Cuando yo me muera, ahí lo voy a dejar y nadie lo va a encontrar. Ese está perdido, mi hermano. Pero lo sano es que el que tiene busca a quién dejarle. Y aquí dice el versículo 11 que hemos obtenido herencia porque fuimos predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Me escogió. Dijo, yo quiero dejar herencia. Y la herencia es que alguien muera. ¿Quién murió? Cristo Jesús por nosotros. Él murió. Porque un testamento no es válido, dice Pablo en Romanos. Dice que un testamento no es válido a menos que muera el que deja el testamento, el testador. Y por eso Cristo Jesús murió por nosotros. Y murió y resucitó para ver que se cumpliera el testamento. Eso es maravilloso, ¿no? Dijo aquel predicador, puso ese ejemplo, dijo es como cuando alguien se muere. Pensemos que un hombre se muere y le deja la herencia a la esposa. Pero cuando él muere, el hermano del difunto le quiere quitar todo a la esposa del difunto. Y se van a corte y están delante del juez. Y están peleando y el juez tiene que decidir si le pertenece a la esposa o realmente el hermano tiene la razón. Y de repente entra el muerto por la puerta. Y dice, yo se la dejé a ella. Resucitar para verificar que se cumpla el testamento. Piense, ¿acaso no resucitó el Señor Jesús? El Señor Jesús resucitó. Y Él resucitó para verificar que se cumpliera el testamento. Y el testamento dice que hemos sido bendecidos. Y Él está vivo. Diga conmigo, Él está vivo. Y Él cada día está diciendo, esto es para ti, yo lo gané para ti y yo morí para ti porque fuiste predestinado para heredar. Yo fui predestinado para heredar y todas las cosas me pertenecen en Cristo Jesús. Y yo la recibo. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Yo la recibo, yo recibo.
Yo sí recibo, Señor, que soy tu heredero. Yo sí recibo que cuando moriste, Señor, me dejaste todo a mí. Y resucitaste para que tú fueras testigo de que yo sí obtenga lo que tú me dejaste. Ahora, dice ahí el versículo 13. En él también, vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? El Espíritu Santo de la promesa. Nosotros, después de haber creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso, eso que recibiste cuando recibiste a Cristo Jesús es el Espíritu Santo de la promesa, y por eso recibiste paz en tu corazón. ¿Cuántos recibimos paz en nuestro corazón? Mire, mi hermano, ¿sabe? La fuente de los vicios es la culpabilidad y el pecado. Y como yo tenía culpabilidad y pecado, obviamente era alcohólico. Y estaba atado al alcoholismo. Y yo no podía hacerle frente al alcoholismo. Yo tomaba todo el tiempo. Ya en mi casa nunca faltaban. Todas las semanas nunca faltaban. Aparte de que todo el fin de semana era para parrandear. Todo el fin de semana, aparte entre semanas, siempre había ahí. Porque yo no podía contra la culpabilidad que había en mí. Pero un día vino Cristo Jesús y sopló sobre mí aliento de vida y me dio paz. Y esa paz, sentí la libertad. Ya no necesitaba eso. Ya no necesitaba el alcohol, ya no necesitaba las cosas externas. Ahora tenía paz, ahora podía decidir. Tú ahora puedes decidir. Por eso, si tú empiezas a jugar con el alcohol, no porque lo necesites, sino por curiosidad y por estar jugando, lo más seguro es que vuelvas a estar atado otra vez. Pero no porque Cristo no te liberó, sino porque empiezas a jugar con el pecado otra vez. Cualquier pecado, sea droga, sea alcoholismo, sea fornicación, sea lo que sea. Si empiezas a jugar con eso, empiezas a depender de eso otra vez. Pero si viene el Señor Jesús y sopla sobre tu vida, recibes paz en tu corazón. Y si recibes paz en tu corazón, eres libre. Eres libre. Por eso, después de haber creído, recibimos el Espíritu Santo de la promesa. Yo termino, Gálatas 3. Ahí, un libro atrás, unas hojas atrás. Gálatas 3, versículo 13. ¿Qué quiero decirte? Que estamos bendecidos. Estamos bendecidos, pastor, pero no tengo dinero. Pero el dinero va a llegar. Es imposible que no llegue si tú crees que estás bendecido. Es imposible que no llegue. Tú no puedes andar detrás del dinero y no debes de andar detrás del dinero. El dinero es consecuencia de que eres libre y de que crees que Dios está contigo, de que crees de que no hay nada imposible para Dios y que lo peor que te puede pasar es que te vaya bien en la vida. Y lo mejor que te puede pasar es que te vaya rete bien en la vida, mi hermano. El dinero no tiene opción. Dice Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El dinero no tiene opción, me tiene que seguir. Él no tiene opción, no tiene ni voz ni voto. Y yo no ando detrás del dinero, pero como sé que Dios es todopoderoso y Dios pone esa bendición sobre mi vida. Y en Gálatas 3:13, Gálatas 3:13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Mire lo que hizo Él, pero nos redimió. Dice, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Y entonces dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos, mire lo que dice, para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. Por eso, si yo vengo a Cristo Jesús y yo le digo, Señor, te recibo, pero te recibo como una bendición. Diga conmigo, como una bendición. Cuando alguien se casa, que mire a su marido o a su esposa, a su nuevo marido o a su nueva esposa, como una bendición. Te recibo como mi bendición. Pero si dice te recibo como mi problema. Porque algunos dicen, mira, ven a Cristo, pero te van a venir unos problemas que ni yo puedo con ellos, dice.
¿Cómo lo está recibiendo? Lo está recibiendo como un problema. No lo está recibiendo como una bendición. Pero yo recibo como una bendición. La bendición en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, dice ahí. Dice el versículo 14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Versículo 15, es que esto está precioso. Versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, Cristo. Mire, el pacto que tenemos en Cristo Jesús. La bendición de Abraham viniera a los gentiles. Yo recibo la bendición de Abraham. ¿Cuál fue la bendición de Abraham? Primeramente, era amigo de Dios y tenía comunión con Dios. Hay una cosa muy grande que nosotros tenemos y que no debemos descuidar nosotros, mis hermanos, y es la comunión con Dios. Comunión con Dios. Y cuando digo comunión con Dios, no solamente hablo al momento que te encierras a orar. Estoy hablando de que hablas con Él todo el tiempo. Yo siempre ando con mi esposa. Ahora, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, siempre ando con mi esposa. Afortunadamente, ¿verdad? Afortunadamente. No, pero dije desafortunadamente porque cuando ando con ella no platico con el Señor. Pero un ratito que nos despegamos y que me suba al carro, ahora sí, Señor, hablemos, Señor. Así como se lo estoy diciendo. Nomás caigo al carro solo. Mi esposa dice, me quedo, tengo que hacer algo. Me subo al carro, ahora sí, Señor. Hablemos, Señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo miras esto, Señor? Y empiezo a hablar y a hablar y a hablar. Es mi comunión con Dios. No solamente cuando me encierro a orar, sino que dice la Biblia que Abraham fue llamado amigo de Dios. Hablar con Él todo el tiempo, hablar con Él como un amigo. Esa amistad le dio victoria sobre sus enemigos, porque Dios estaba con él. Cuando él peleó, Dios le dio la victoria. Esa amistad con el Señor obviamente le dio paz y le dio esperanza. Y le dijo, no será un siervo nacido en tu casa el que te heredará, sino uno nacido de tus lomos. Él es el que te heredará. Esa comunión con Dios le bendijo económicamente. Esa amistad con Dios hizo que Dios fuera el que tuviera el primer lugar. Diga conmigo, el primer lugar. Es decir, que Abraham lo que quería era honrar a Dios. Él trató de vivir íntegro. Cuando él iba a hacer un pacto, agarraba 7 ovejas, las ponía ahí, decía, estas me son testimonio, porque lo más importante para mí no son las ovejas, no son los bienes materiales, es ser íntegro por el Dios que yo tengo. Y esa bendición de Abraham vino y posó sobre él. Y entonces dice ahí, versículo 15, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea humano una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Y dice que las promesas fueron hechas a Abraham y a Cristo. Diga conmigo, a Abraham y a Cristo. A Abraham y a su descendencia. No dice a sus descendencias como refiriéndose a muchas, sino a una descendencia, es decir, Cristo Jesús. O sea, en el mundo hay muchas religiones y la gente dice, no, pues yo creo que todos los caminos llevan a Dios. Mentira, no es cierto. No es cierto. Porque no es a sus descendencias como muchas, es a una. Es decir, Cristo Jesús. Él es la puerta de las ovejas, Él es mi bendición y en Él estoy bendecido y yo me considero sumamente bendecido porque estoy en Cristo Jesús. Amén. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Bueno es el Señor. Bueno es el Señor. Bueno es el Señor. Padre, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos la gloria y la honra y la alabanza.
la gloria y la alabanza, Señor. Padre bendito eres. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor y tu gracia, por tu presencia. Quiero decirle, Señor, gracias por la bendición que me has dado, porque Dios nos ha bendecido, mi hermano. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha dado de su presencia, de su espíritu, de su luz. Señor, aquí estoy, Señor, y te bendigo y te doy la gloria. Gracias, Señor. Yo recibo la bendición. ¿Quieres decirle a Él? Solo expresarle y decirle: yo recibo que estoy bendecido. Yo recibo que Cristo Jesús murió por mí. Yo recibo que Él tiene cuidado de mí, que Él siempre está conmigo, que Él me ama, que soy importante para Él, que me dio salvación, que me dio redención. Padre, te bendigo y te adoro. Padre, te alabo y te glorifico. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Gracias, Señor. Aunque te he ofendido, me has cuidado. Decláralo. Aunque te he fallado, me has guardado. Sí, Señor, quiero agradecerte. Quiero agradecerte, mi Señor, levantando mi voz en adoración. Otra vez. Aunque te he ofendido, me has cuidado. Él me ha cuidado siempre. Aunque te he fallado, me has guardado. Quiero agradecerte. Quiero agradecerte a ti, mi Señor, que me amas, que me bendices, sí. Levantando mi voz en adoración. Agradecido. Agradecido estoy por tu gran amor. ¿Ves algo agradecido? Agradecido estoy por tu gracia y perdón. ¿Confiesa algo agradecido? Agradecido estoy por tu misericordia, oh Dios. Agradecido estoy, Señor. ¿Dilo agradecido? Sí, Señor. Agradecido estoy por tu gran amor. Agradecido estoy por tu gracia y perdón. Confiésalo agradecido, Señor. Agradecido estoy por tu misericordia, oh Dios. Agradecido estoy, Señor. Sí, mi Dios. Padre, agradecido porque has sido bueno. Sí, mi Dios. Oh, Santo Dios, te alabamos y te bendecimos. Y publicamos y declaramos, Señor, que eres bueno, que eres mi Señor, que eres nuestro Dios. A ti te adoramos, a ti te bendecimos, a ti te exaltamos, Dios. Oh, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo. Dilo agradecido. Sí, Señor. Agradecido estoy por tu gran amor. Agradecido, Señor. Agradecido estoy por tu gracia y perdón. Agradecido estoy por tu misericordia, oh Dios. Agradecido estoy, Señor. Sí, mi Dios. Agradecido estoy, Señor. Estoy agradecido de tu corazón, diciéndole: agradecido estoy, Señor. Señor, te adoramos,
y te bendecimos, y te glorificamos y te exaltamos. Dios amado, Dios poderoso, gracias Señor por tu misericordia. Gracias por tu pueblo, por tus siervos, por tus ministros, Señor, por la vida que me das, por la vida que nos das, Señor. Gracias, Padre. Gracias por enviar a Cristo. Gracias por enviar a Cristo. Gracias por enviar a Cristo. Gracias por enviar a Cristo.